Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Diálogo Abierto. Siempre es una alegría para nosotros llegar hasta ustedes, al hogar o donde ustedes se encuentren para poder estudiar la palabra de Dios, para extraer de ella mensajes de esperanza, mensajes de consuelo, pero también información valiosa respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, siempre iniciamos saludando a nuestros amigos y vamos a hacerlo de la misma manera en esta oportunidad. Se puso en contacto con nosotros Keila Becerra Pérez desde Cajamarca. Saludos, nos dice ella. También saludos para ti, Keila, que Dios te pueda bendecir grandemente. De igual manera, Wilson Vallejos Rioja, a Lidia Carrizales, dice: buenas noches, pastores y hermanos en Cristo. Un feliz sábado, saludos cordiales y bendiciones desde lo alto. Muchísimas gracias a ti, mi querida Lidia, que Dios pueda bendecirte también grandemente. Nelcy Zulca dice: muchas gracias por la ampliación de la lección. Un saludo para ti, Nelcy, que el Señor te pueda acompañar. Aida Pérez Latorre, desde Argentina, Buenos Aires, feliz sábado, que Dios los bendiga. Qué bueno saber que desde allá nos estás sintonizando, viendo el programa y que el Señor pueda acompañarte a ti también. Bueno, saludamos también a Oscar Maluquish desde el Tambo, Cajamarca, y desde Juliaca, Esther Caripaco. Y así a ti que estás en algún lugar del mundo, espero que te sientas representado por estos nombres. No sabemos exactamente tu nombre, pero el Señor, nuestro Dios, quien te ha creado, quien te ama y ha dado su vida por ti, Él te conoce. Y tú estás allá con seguridad acompañado por sus santos ángeles, por su santa presencia. Ten esa seguridad absoluta. Vamos a comenzar ya y siempre lo hacemos cantando. Siempre cantando un hermoso himno que tiene que ver con el tema general de esta lección, el hecho de pasar por las crisis y los momentos difíciles. Cantemos por favor juntos. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Te hice una promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás,
Oh, que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh, sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Nunca mires hacia atrás, aún en las tinieblas yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Es una gran realidad. El Señor no nos prometió eliminar de nuestra vida el frío o el calor, pero Él nos prometió estar con nosotros en cada momento de nuestra vida. Así que si tú estás pasando por un momento muy difícil, ten la seguridad que el Señor está contigo. Bueno, ya está con nosotros acá nuestro invitado. Está el pastor Marcelo Zanga. Él hará también la primera oración, pero antes quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, pastor Marcelo. Con seguridad va a ser de mucho beneficio también los comentarios, ¿no? Y acá nosotros, como somos amigos y colegas, siempre nos llamamos de Marcelo y Benjamín, ¿no es cierto? Así que bienvenido. Gracias por este momento. Es especialista en el área aplicada de la teología, en el quehacer diario de la iglesia, y ahora pues siempre enseñando los cursos de investigación también, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, mi querido Benjamín, muchas gracias por la bienvenida. Nos sentimos contentos de estar acá, de poder repasar esta lección que indudablemente trae para cada uno de nosotros algo diferente, algo nuevo, y tal vez algo antiguo también, pero que nos permite acercarnos más al Señor para poder sobrepasar el crisol que podamos tener. Excelente. Bueno, oraremos. Sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, sentimos tu presencia en nuestra vida en cada instante. Gracias porque nos permites sobrellevar las dificultades que tenemos, y cuando miramos las dificultades del pasado nos damos cuenta que fueron aquellos que nos ayudaron a acercarnos más a ti. Permítenos pasar el extremo del calor y permítenos ser purificados con tu Santo Espíritu y que nuestro carácter se amolde conforme al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque ahora nos acompañas. Quédate en medio nuestro, por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Entonces estamos ya listos para iniciar. Antes quisiera solo mencionar lo siguiente: Diálogo Abierto está en crecimiento. Tenemos más de 20 años ya en el aire funcionando, y en esta última semana se unieron 2 programas importantes para ser parte también de Diálogo Abierto. Uno dirigido por el doctor Tito Goicochea, que va a estar centrado y enfatizando la parte de los maestros. O sea, este programa será para darnos ideas, para tratar de colocar en nuestra mente algunas sugerencias respecto a cómo vamos a desarrollar la lección frente a nuestras clases de escuela sabática. Y los viernes en la noche estaremos respondiendo preguntas en un programa en vivo.
Ese programa será Diálogo Abierto en vivo y estará dirigido por el pastor Jesús Anco. Y este es Diálogo Abierto profundizando en las Escrituras. Así que vamos a profundizar un poco en las Escrituras el día de hoy. Y para eso comenzaremos hablando sobre Job y su sufrimiento. Job capítulo 1 nos habla de una situación compleja. Tal vez nos puede comentar un poco, pastor Marcelo. Sí, la lección nos habla de Job y su experiencia en el fragor del calor, ¿no? Es interesante que la Biblia lo describe en Job capítulo 1 como el hombre más rico de esa región. Y la Biblia dice que tenía camellos, asnas, vacas, tenía un montón de criados. Y bueno, la primera figura que presenta el libro de Job es cuando Satanás se presenta allí delante de Dios y que iba a una reunión del universo, ¿no? Y entonces el Señor le pregunta a Job, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces Satanás, le dice, claro, él está tranquilo, es perfecto, es recto. Esa fue la calificación que le dio Dios a Job. Pero él dice, claro, no hay problema, tiene que estar feliz porque le das todo. Interesante, ¿no? Aquí hay una verdad grande. Dios nos da todo, ¿no? Es verdad, Dios nos da todo. Pero hay algo que sucede, ¿no? A veces cuando tenemos todo y nos quitan todo, puede ser la prueba más difícil que podamos pasar. En este caso, Job recibió esa prueba. A él Dios le dio todo y le quitó todo. Pero Job es interesante que también reconoce esa realidad, ¿no? Porque sí. Él cuando habla, él dice en el versículo 21 del capítulo 1, dice, el Señor dio, dice, yo vine desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor dio y el Señor también quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Sí, así es. Ahora hay una realidad interesante, ¿no? Yo me pongo en el caso de Job en este momento, y Job tenía todo. Tenía siervos, tenía su esposa, tenía sus hijos, todo estaba marchando bien. Sus hijos hacían festín y se turnaban uno con otro. Hace recordar a la familia, ¿no? Cuando todos estamos alegres, reunidos alrededor de la mesa, todos sanos, felices, disfrutando lo que significa el hogar. Pero en un momento determinado pierde todo, absolutamente todo. Hasta los hijos. Hasta los hijos. Perder las cosas para Job, no había problema. Pero me imagino el dolor de enterrar a sus hijos. A todos ellos, ni siquiera uno quedó vivo. Claro, eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no? Todos. Claro, y imagínate cuando nosotros vemos la pérdida de un ser querido, de uno. Ahora imagínate multiplicado eso en 10. Es difícil. Nosotros podemos estar pensando, ¿no? Bueno, la historia bíblica simplemente dice que sus hijos murieron y punto. Pero ponte en los zapatos de Job. Pensar que estaban todos sus hijos y murieron todos en un solo momento. Yo creo que la madre estaba destrozada. Y Job evidentemente estaba desfalleciendo, pero tenía algo importante. Él confiaba en Dios. Él pensaba que todas las cosas que le sucedían no eran casualidad. Tenían un propósito. Claro. Ahora mencionaste algo de la mamá. La mamá estaba destrozada. ¿Será que es justificable? Porque además de que Job pierde a los hijos y los bienes, parece que hasta pierde el cariño de la esposa, ¿no? Porque el texto registra de que la esposa le dice, mira, ya maldice a tu Dios y muérete, ¿no? O sea, ¿será que es justificable en medio de ese dolor? Porque claro, mencionaste la mamá también estaba dolida. Tal vez tenemos que recordar algo. Job no era una persona cualquiera. Era una persona que confiaba en Dios. Pero justamente eso es lo que sucede a veces, ¿no? Un miembro del hogar puede confiar totalmente en Dios, pero inclusive la persona que está a tu lado, si no tiene una relación personal con Dios, esa confianza no puede ser tan plena como la del cónyuge. Es decir, dos personas pueden vivir juntos y los dos pueden identificarse de la misma manera, con la misma fe, pueden ir a la iglesia juntos, pueden cantar las mismas alabanzas, leer la Biblia juntos, pero cada uno tiene su propia historia de crecimiento espiritual. Job parece que su historia era una historia de integridad. La Biblia misma dice que era un hombre recto, íntegro,
pero no sabemos acerca de la esposa. La Biblia no menciona tanto. No debe haber sido tampoco una mala mujer, ¿no? No, O sea, de hecho, para criar hijos felices, tener todos criados. Recordemos que no solamente el hombre es el que organiza los negocios de la casa. En Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Yo me imagino que ella era una mujer virtuosa, ¿no? Y que ella había enseñado a sus hijos a vivir una vida de rectitud. pero tenía su momento también de rabia, mueren los hijos, el esposo enfermo, porque no solamente es la muerte de los hijos, de paso, habría que aclarar eso, porque además el diablo viene otra vez y ahora pasa una segunda prueba, por así decirlo, ¿no? Sí. Aunque es la misma, pero es un segundo momento. Sí, y es más intenso. Tal vez en un primer momento pierde todo y ahora pierde a los hijos. Estaba mencionando, ¿no? La experiencia espiritual de cada miembro de la familia es diferente. No es la misma, aunque a veces el acontecimiento puede venir el mismo acontecimiento lo pueden ver desde diferentes enfoques. En este caso estaba viniendo el pensamiento de la esposa de Job. La esposa de Job era una buena madre, ¿no? Pienso que era una madre muy, muy especial, dedicada, que educó a sus hijos, y decía que la mujer virtuosa pues hace todo de manera organizada. El esposo no podría actuar mandando, haciendo aquello si no tuviera una esposa comprometida con el desarrollo del hogar. Y ahora ella pierde a sus hijos igual que Job. Claro. Job pierde a sus hijos, pero no solamente pierde a sus hijos. Yo pienso que en la mente de ella estaba lo mismo que está en Elifaz y los amigos de Job, ¿no? Mi esposo tal vez ha pecado. Yo estoy en este momento suponiendo, ¿no? Tal vez ha pecado y yo no sé en qué ha pecado. Así que mejor que maldiga a Dios y se muera. O sea, está buscando una salida especial para su esposo. Pero bueno, la historia acá entra en el detalle del fragor, del calor, el extremo, cuando no solamente pierde a los hijos, sino le llega a él esa lepra maligna. Y recuerda que en la Biblia dice que él se sentó sobre ceniza y se rascaba con tiestos para poder mitigar el picazón que le daba esta enfermedad. Pero es interesante que el diablo dice, cuando lo acusa, ¿no? Dice, mira, está bien, le hemos quitado los hijos, le hemos quitado los bienes, le hemos quitado todo, pero recuerda que el ser humano es piel por piel, dice, ¿no? Tan egoísta es el ser humano, porque, mira, no sé, siempre se habla así de que los hijos lo más valioso, la esposa lo más valioso, pero parece que el diablo conoce también al ser humano que dice, mira, ni los hijos ni la esposa son tan valiosos, piel por piel. ¿Es verdad eso o estaba equivocado el diablo? Bueno, es que está yendo de un nivel inferior a un nivel mayor en la prueba. Aquí recordemos, no es Dios el que prueba. Satanás es el que trae todas las cosas contra Job. Y allí estaba Dios cuidando, protegiendo, pero le dijo una cosa, no toque su vida. Puedes tocarle a él, pero no su vida. Entonces, estaba yendo de menos a más. Y la intensidad de los problemas en la vida del ser humano es esa. Empieza con algo pequeño y parece que va en progreso. Te descubrieron una pequeña enfermedad. No, dice, vamos al examen. Va al examen médico, dice, mire, tiene tumor. Y ahora el tumor es maligno, benigno, vamos a hacer la prueba. Y te presenta que es maligno. O sea, parece que las pruebas van de mal en peor. ¿Pero qué es más duro? ¿Es más duro que yo tenga cáncer o que mi hijo tenga cáncer? Es más duro que mi hijo tenga cáncer. Parece que el enemigo de Dios no entiende eso, ¿no? Porque le dice, mira, el hijo todo es soportable, sí, pero es piel por piel. Por eso mi pregunta es, el ser humano es así de egoísta, es tan egoísta que incluso con el que viene de su sangre yo puede... Yo creo que allí son dos niveles de experiencia. Cuando tú ves a tus hijos sufrir, te dan ganas de dar todo para que tus hijos no sufran. Y cuando tú sufres, prefieres morir a ver que tu familia sufra por ti. Esos dos extremos he visto, ¿no? Estuvimos con mi esposa en el hospital y había un señor que estaba enfermo, parece que estaba con cáncer en el estómago, ya le habían operado. Entonces mi esposa se acercó a él y le preguntó, ¿te gustaría que te lea la Biblia? Y él dijo con su cabeza así, no podía hablar mucho. Entonces mi esposa le leyó la Biblia y parece que esa fue su última oportunidad porque al día siguiente murió.
Entonces, después mi esposa se encontró con la familia de ella, parece que era su esposa, y le preguntó, ¿y tu esposo? Ya descansa. Ya descansa porque paró de sufrir. Interesante, ¿no? Ella dice, paró de sufrir. Y usted dice, estoy más tranquila porque él paró de sufrir. Porque cuando él sufre, yo también sufro. Eso es amor, ¿no? Cuando él se alegra, yo me alegro. Pero cuando él está doliente, yo estoy doliente. Entonces, parece que hay un nivel personal y un nivel familiar. Entonces, cuando vemos a alguien sufrir y somos familiares, nosotros nos condolemos y sufrimos. Y nos dan ganas de reemplazar, que yo sea esa persona, que no sufra más. Es lo que me pasó con mi hijo, ¿no? Claro. Yo le decía, Señor, mejor yo sufriré, no permitas que mi hijo sufra. Y aquí, pero no se puede hacer ese cambio. Entonces tú sufres porque te sientes impotente. Y entonces buscas a Dios para que pueda ayudarte a sobrellevar esta situación. Job ha debido de sentirse en esa situación. Y ahora la mujer de Job había perdido lo mismo que su esposo, todo, criados, animales, todos sus negocios, toda su casa, todos sus hijos, y ahora está perdiendo a su esposo. Entonces, desde mi perspectiva, el sufrimiento de ella es, bueno, ¿para qué ella va a sufrir? Me está haciendo sufrir a mí también. Entonces, muérete de una vez, ¿no? Y maldice a Dios. Gracias a Dios, Job se mantuvo en su integridad y le dijo ahí lo que has leído, ¿no? En 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Job mantuvo su integridad. Y dice el texto 22, y en todo esto Job no pecó. No pecó contra Dios. Sí, es increíble, ¿no? Capaz el enemigo de Dios solo mira la parte mala del ser humano, ¿no? Porque el ser humano puede ser egoísta y él creo que exagere, porque efectivamente creo que el papá estaría hasta dispuesto a veces a cambiar el lugar. Sí, aquí hay algo más que es mencionado en el versículo 22, la última parte dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces él pensaba así, si he sufrido todo esto, debe haber algún propósito que Dios tiene en su mente. O sea, había un plan que ya Job había entendido en la vida de él, pero no sabía en ese momento cuál era. Claro. Es que los planes de Dios a veces no se entienden en el momento del fragor, del sufrimiento, de la tristeza, del dolor. Se entienden cuando ya pasó eso. Pero él estaba consciente de que había algún propósito de por medio. O sea, no era en vano lo que estaba ocurriendo. No. Es interesante el sufrimiento que pasó Job. Solo para cerrar esta parte. ¿Esta es una ilustración? ¿Esto es una especie de fábula o esto es una historia real? ¿De verdad el enemigo de Dios habla con Dios? ¿De verdad ocurre esto? ¿De verdad Job existe? ¿Él viene, lo lastima? ¿Cómo miramos esta historia? Bueno, si yo diría que es una fábula, entonces todas las historias bíblicas son fábulas, ¿no? Okay. Pero la verdad es que es verdad. Satanás está siempre delante de los ojos del Señor. Aquí está haciendo un relato interesante de la presencia de Dios y cómo esto sucede. Entonces, las fábulas son mentiras que te enseñan algo. La historia de Job no es una mentira, es una realidad. Y esta realidad se repite en la vida de muchas personas, de muchas familias, ¿no? Y lo que nos está enseñando la Biblia es, vas a tener sufrimiento, es verdad. Va a venir el mal por mano de Satanás, es verdad. Pero también es verdad que Dios está allí. Y que nos va a proteger y nos va a cuidar teniendo un propósito para que nosotros crezcamos mediante estas pruebas. Bueno, y la historia de Job, de paso, acaba con un Job diferente, ¿no? Yo creo que acaba con un Job más confiado en Dios. Porque cuando él recibió más de lo que había perdido. Y es verdad, cuando tú, aunque no recibas bienes materiales, miras tu pasado y dices, wow, tantas cosas he recibido de Dios. Y no solamente estoy hablando de los bienes materiales, vuelvo a repetir, estoy hablando de un crecimiento en cercanía a Dios, una sensación de una paz más plena en Él. El hecho de que has pasado esto, no lo pasaste solo, sino que viste la realidad de tu entorno, quiénes estaban contigo, quiénes estaban contra ti. Él tuvo que orar por sus amigos también. Entonces te hace crecer en vida espiritual. Y el Señor te puede dar más de lo que evidentemente perdiste también. Excelente. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre Abraham. Abraham pasó muchos momentos difíciles en su vida. Sí.
No, y los grandes hombres de Dios en realidad pasaron muchos momentos. De todos los momentos complejos que Abraham haya pasado en su vida, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil? Bueno, la lección lo muestra, ¿no? El momento más difícil es llevar a su hijo en sacrificio delante del Señor. Ahí en Génesis 22 nos relata esa gran historia. Me parece que del momento cuando el Señor le invita a Abraham, padre de la fe, le dice, quiero que me des a tu hijo en sacrificio, allí empezó una historia de transformación en la vida de Abraham. Porque no solamente fue la historia de Abraham, recordemos que allí está también presente la historia de Abraham y del hijo, porque él no actúa solo, él actúa como padre e Isaac actúa como hijo. Abraham es solicitado para llevar adelante este sacrificio. Yo me imagino desde el momento cuando Dios le dijo, mira, a Abraham, lleva a tu hijo, en el versículo 2 de Génesis 22, ¿no? Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Desde ese momento hasta cuando llegan al monte y lo ofrece, yo no me imagino a un Abraham tranquilo. ¿Cómo habrá estado emocionalmente, no mentalmente? O sea, imagínate en el camino, ya saliendo de casa hasta el monte Moria. ¿Qué habrá? No solamente el camino, el momento que el Señor le dijo, quiero que tú me ofrezcas. Yo pienso que él no pudo dormir. Pero Señor, mira, esto es lo mismo que las otras naciones hacen, sacrifican a sus hijos. Y seguramente ahí se revolcaba al lado de su esposa, ¿no? Decía, le voy a decir a mi esposa lo que está sucediendo. Le voy a decir qué es lo que tengo que hacer, que Dios me ha pedido. Y seguramente se volcaba, trataba de dormir, no podía, tendría calor, frío, transpiraba, no lo sé, pero de su mente no salía. Tienes que ofrecerme a tu hijo en sacrificio. El texto dice a tu único hijo. Y era el único. Aunque tenía otros, tenía ¿no? Ismael, pero... Claro, pero este era el hijo de la promesa. Este era el único hijo. Ahora, único hijo también es una palabrita que nos relaciona con el otro término unigénito. Sí. ¿Tendría alguna relación o alguna lección especial que Abraham tenía que...? Claro, Abraham tenía que vivir la experiencia de manera, digamos, casi literal, ¿no? De que el Padre, Dios Padre, iba a dar a su Hijo unigénito, Jesucristo, allí en el Calvario. Esa experiencia, de alguna manera, pasó por la vida de Abraham, ¿no? Y eso marcó su creencia en Dios. Desde ese momento él miró el futuro, ese futuro donde Dios el Padre iba a enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Hay un famoso poema que dice, el Dios es Él, el hombre sí sufre, el Dios es Él. Habla de que el hombre sufre y Dios nunca sufre. ¿Cómo miras, tomando en cuenta esto que estás mencionando? ¿Dios pasó algún caldero caliente? O sea, ¿sufrió o no sufrió? Sí. Recordemos que Dios, Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo, estando allí en el Getsemaní, le dijo, Padre, si puede pasar esta prueba de mí, que yo no entre a esta prueba, que sea posible, pero que no se haga mi voluntad. Yo veo ahí un Dios maravilloso, ¿no? Jesús mismo en Isaías 53:10, porque habla acerca 53 de Jesús, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, dejándole a padecimiento. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tal vez podríamos decir así. Jesús en ese momento veía el futuro de ese sacrificio. ¿Y cuál era el futuro de ese sacrificio? Hombres pecadores, arrepentidos, yendo al cielo. Claro. Ahora, el Padre también veía ese futuro, ¿no? Ese futuro. ¿Qué cosa? Rescatar aquella raza que fue creada para vivir por la eternidad. Ahora está siendo rescatada por el Hijo unigénito para que herede la vida eterna. Es interesante, tú mencionaste hace un momento también el hecho de que Abraham
no está haciendo la historia solo, sino que está el hijo, en este caso Isaac, siendo parte activa de esta historia, ¿no? Así es. En el caso de la divinidad, nosotros tenemos al Señor Jesús siendo activo en medio de la historia, y Abraham sería el representante de Dios el Padre, por así decirlo, también activo. Solo que no siempre miramos eso, ¿no? O sea, a veces pensamos que el Padre estaba observando de lejito, pero debe haber estado sufriendo mucho mientras él llevaba al hijo hasta el Calvario. ¿Te imaginas al hijo que más quieres? Rebelde. Pegando a tu hijo que es más obediente, que es más sumiso, que es más humilde. Yo creo que como padre tú no permitirías eso, ¿no? Irías, separarías y dirías, mira, ¿sabes qué? Hijito, tú tienes que obedecer a tu hermano porque él es obediente y hace las cosas que debe hacer. Pero es difícil. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Si Dios hubiese intervenido poderosamente para librar a Jesús de esa situación, no tendríamos la esperanza que tenemos ahora. Lo mismo, Abraham hubiese dicho, mejor, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo te voy a dar a mi hijo, mi unigénito? Mi único. No, Señor. Búscate otra forma, pues, ¿no? Tal vez él ha pensado así, inclusive. Pero cuando llega ya, su hijo le preguntó, no, papá, tenemos todo. Tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está la oveja? Dice, no te preocupes, el Señor se va a proveer. Yo pienso que hay momentos... Es una frase importante, el Señor se va a proveer, ¿no? Se proveerá, dice, ¿no? El texto bíblico. Y verdad, el Señor proveyó del sacrificio. Lo que yo quiero pensar es así, ¿ve? Cuando Abraham está yendo con su hijo, está pasando por su mente, ¿cómo puedo hacer para liberarlo? Tengo que obedecer. Sus sentimientos decían no, pero su voluntad decía sí. Tienes que obedecer. Aquí hay una lucha bien grande. El hijo también aprendió obediencia, Claro. ¿no? Porque dice la Biblia que más o menos tenía entre 16 y 17 años, era un mancebo. Él podía haber agarrado y decir, bueno, ¿sabes qué, hijito? El Señor se va a proveer, ok, sigue llevando la leña, llega allá, le ayuda a preparar todo el altar, pone la leña y, ¿dónde está? Hijo, tú eres el sacrificio. Y sale corriendo. Yo en ese momento volaba, ¿no? ¿Cómo voy a morir? Soy chibolito, voy a empezar a vivir la vida y ahora tengo que sacrificarme. No puede ser, podía haber dicho eso. Pero ahí vemos el libre albedrío del Hijo, el libre albedrío del Padre. Vemos ambos haciendo cumplir el plan de salvación para liberar al hombre del pecado. Su voluntad, sus emociones fueron ocultas por la voluntad que ellos pusieron para hacer el plan. Ahora, a diferencia de Dios, aquí Abraham y Isaac en este caso, ¿no es cierto? Todo fue parado en un momento, ¿no? Para alegría de ellos. En el caso de Dios y el Señor Jesús, de Dios el Padre y Dios el Hijo, no fue parado, llegó hasta su fin. Sí. Tuvo que haber sacrificio ahí. Es que allí Dios tenía un propósito para Abraham, ¿no? Él tenía que reconocer esa experiencia pálida para nosotros, para Abraham un poquito más cercano a lo que Dios sintió cuando murió Jesucristo, ¿no? Capaz esa es la razón por la que Dios le manda a hacer a Abraham algo que en realidad Dios nunca planificó que lo haga, ¿no? Porque Dios le pide a Abraham, anda y sacrifícalo, pero en la mente de Dios aparentemente nunca estuvo que se haga realidad, ¿no? Sí, no estaba en la mente para que Abraham sacrifique a Isaac. Claro. Pero sí estaba en el plan de salvación para que muera Jesucristo. Claro, o sea, era una especie de lección para el futuro. Así es. Queridos amigos, estamos conversando sobre los crisoles que tuvieron que vivir algunos de los grandes patriarcas en el pasado. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, pero antes te invitamos a ver un video respecto a la Universidad Peruana Unión. Queremos que conozcas un poquito del lugar donde nosotros hacemos esta grabación y quisiéramos que en algún momento también nos puedas visitar en este hermoso lugar. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades,
formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Gracias por ser parte de este momento tan especial, gracias por acompañarnos y como ya sabes, estás invitado a conocer, a visitar la Universidad Peruana Unión. Acá existen varias facultades, varias carreras. Si estás en edad de elegir una carrera profesional, esta universidad está para servirte. Ojalá que la tengas como tu primera opción y puedas llegar hasta este lugar. Y más todavía, si tienes la intención de estudiar la Biblia a profundidad y prepararte para servir a Dios como un mensajero de Él en este tiempo del fin, entonces este es tu lugar. Bienvenido, llega a la facultad y ahí te recibiremos con mucho cariño. Estamos hablando con nuestro amigo aquí, Marcelo, el doctor y pastor Marcelo Zangas, sobre algunos personajes bíblicos que vivieron extremos momentos de calor en su vida, ¿no? No porque el sol que caía sobre la cabeza, sino por las situaciones y circunstancias que tuvieron que pasar. En la Biblia hay otro personaje llamado Oseas. Oseas también pasó un crisol tremendo, situaciones muy difíciles que no sé cuántos de nosotros podríamos pasar. Más o menos cuéntanos un poco sobre qué es lo que vivió Oseas. Bueno, en primer lugar habría que mencionar que Oseas fue invitado a casarse Dios le dijo, te vas a casar con ella. Interesante, ¿no? Él se casa con una mujer que iba a ser infiel. Ahora, nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos ha dicho que nos vamos a casar con ella, ¿o no? Bueno, a mí sí, yo tengo la seguridad. De que y de paso esperamos que nuestros amigos también tengan esa seguridad, ¿no? Oseas también tenía esa seguridad. Dios le había dicho que se case con ella, ¿no? Y en este caso, Dios le dijo directamente, ¿no? Te vas a casar con ella. Y le indicó. Bueno, en mi caso, Dios también me dijo, pero... A mí también directamente me dijo. Sí. Sí. Entonces estamos parecidos a Oseas, ¿no? No con el tipo de esposa, pero sí en la misma situación. Y acá es bueno recalcar esto, ¿no? Porque no siempre nosotros tenemos, digamos, la esposa que hay veces uno... Quiere. No sé si queremos, pero no es la persona pues perfecta, ¿no? Y entonces... Hay veces esa situación nos lleva a momentos de dificultad, momentos en los que hay veces hasta podría llegar el pensamiento, pero capaz me equivoqué, capaz esta no es la persona correcta, capaz no es la persona ideal. Pero tenemos que tener la seguridad, Dios quiso, fue su voluntad que yo me case con esa persona. Sí. Eso es lo que tenía Oseas en su cabeza. Pero ¿no? También fue tu voluntad. También fue tu voluntad. Claro, porque no te puedes casar con una persona a quien no deseas su compañía, ¿no? Por supuesto. En este caso, pienso que Dios es bueno. Tal vez yendo un poquito a la UPU, yo animaría a los jóvenes que nos miran, cuando vengan a la UPU van a conocer personas que también desean amar y servir a Dios. Y es una muy buena opción poder ver dentro de su panorama ese aspecto. Yo conocí a mi esposa aquí en la UPU, ya tenemos más de 27 años de casados y somos felices. Y como ha dicho el pastor, no siempre somos perfectos, pero juntos nos ayudamos en el camino hacia la perfección. Bueno, Oseas había recibido esa orden. Y es interesante que Oseas la ama. Es la mujer con quien se había soñado casarse, pero el problema es que su esposa le es infiel. Y va detrás de otros amores. Es interesante, yo no sé, ¿no? ¿Qué ser humano podría soportar
que su esposa se vaya, le sea infiel, tenga hijos de otras personas y todavía la puede rescatar. Esa es la historia resumida de Oseas. Pero pueden haber casos, ¿eh? O sea, Puede haber. Oseas es un caso bíblico, Sí, pero es probable que en la sociedad, ahora alguien nos está viendo y por obra del Señor, tú también estás viviendo una experiencia parecida a la de Oseas y capaz la reacción puede ser parecida a la de Oseas también. sí. Entonces, ella vive su propia vida, vive de acuerdo a sus deseos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la gran diferencia de los seres humanos que aman a Dios, porque los seres humanos que aman a Dios desean vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los seres humanos que no aman a Dios desean vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y aquí en el mismo matrimonio vemos a dos personas, o sea, quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y su esposa quiere vivir de acuerdo a sus propios deseos. Sin embargo, la historia no se centra en eso, sino se centra en el rescate de la esposa. Qué maravilloso, ¿no? Oseas, de manera vívida, presenta cómo Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de perdonar y a veces en el camino tenemos que sufrir penurias por causa de nuestro propio pecado y el Señor lo utiliza, esa experiencia lo utiliza para llevarnos otra vez a su lado. Ahora, Oseas no es que simplemente la rescata, porque yo cuando leo en el capítulo 2, por ejemplo, dice, la voy a exponer en su desnudez, el versículo 3 estoy leyendo, dice, así como ella nació, así la voy a poner, ¿no? La voy a dejar como en el desierto. O sea, parece que Oseas también se enojó, ¿no? O sea, él amaba, pero había una reacción humana también. Claro, Oseas, él sentía vergüenza, ¿no? Imagínate, tú eres el profeta de Israel y resulta que tu esposa es infiel. ¿Cómo te sentirías tú si tú eres pastor de la iglesia adventista y resulta que tu esposa es infiel? No sería una buena noticia, ¿no? No, no sería una buena noticia. De hecho, la iglesia diría, ¿cómo es posible ese pastor que todavía trabaja en la UPU donde están nuestros hijos estudiando? Entonces, no sería una experiencia grata, ¿no? Entonces, aquí justamente estamos mirando eso, la historia de una redención, pero que tiene que pasar por ciertas pruebas. Aquí, Oseas está poniéndose en el papel de Dios. No, Dios quiere rescatar a su pueblo, que era Israel. Pero Israel estaba alejado de Dios, que se había ido detrás de otros baales. Pero para poder regresar a Dios necesitaba pasar por momentos de dificultad. Y justamente aquí, ¿no? Ella va a pasar por momentos de vergüenza en el versículo 2 y 3. En el versículo 7 y 8 dice que los espinos van a estar alrededor, no se va a poder escapar. En el versículo 9 y 10 dice que pasará todo lo que tiene le va a quitar, no va a haber nada. ¿Qué voy a comer? No hay nada. Versículo 10 dice, todos podrán verla en su desnudez. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Humillación, despojo, se parece que habían castigos sobre ella, ¿no? Sí, habían pruebas. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo final de esas pruebas? Redimirla. Es interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a la Biblia, todas las historias de pruebas nos llevan hacia la redención. Porque miren, los textos que has mencionado, que hablan justamente de estas situaciones complejas que ella tendría que vivir, terminan en el versículo 14. Y el versículo 14 de Oseas dice, por lo tanto, yo la voy a seducir, dicen ciertas versiones, ¿no? Otra dice, las voy a traer, dice otras versiones, a ella. La voy a traer y la voy a llevar al desierto y entonces le hablaré al corazón de ella, ¿no? Hay dos maneras, me parece, en el mundo de disciplinar a los hijos. Y esto tiene que ver con eso. Una es aplicándole castigos. Castigo, no vas a ver la televisión. Castigo, no te voy a dar el celular. Castigo, castigo físico, etcétera, etcétera. Castigo. La otra forma de poder ayudar al hijo es hablarle con cariño. Entonces tú tienes esas dos posibilidades. Y Dios, a través de usted, está mostrando esas dos posibilidades. Una de ellas, te voy a mandar esto, y tú vas a sufrir, vas a tener espinos, te van a mirar la vergüenza, todo lo malo. Pero si no funciona así, igual te voy a venir a hablar con cariño, con amor, ¿no? Es interesante que el versículo 14 dice que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Esta me parece que esta es la mejor forma de poder hacer recapacitar a una persona para regresar a Cristo. Ojalá que nosotros podamos seguir ese camino, ¿no? Es interesante notar que esta palabra atraer, seducir, conquistar, y no sé, capaz una traducción también podría ser: yo la voy a enamorar, la voy a encantar nuevamente. O sea, lo que Oseas estaba queriendo hacer con su esposa era otra vez hacer nacer el amor en ella para él. Exacto, porque él siempre la amaba. A pesar de que ella se había desviado de la norma divina, a pesar que había hecho caer en vergüenza al hogar, a pesar que había deshonrado a su esposo y a sus hijos, Dios tenía el propósito ¿de qué? De redimirla. Y tenía que hacerlo a través del esposo. Por eso a mí me parece, mi querido pastor Benjamín, que es importante que cuando en un hogar el esposo o la esposa es cristiano, tiene que orar y obrar en redención. Trayéndolo justamente a esta realidad práctica que nosotros vivimos, ¿no? ¿Qué le decimos a una persona que en este momento está viviendo una situación compleja en la familia, capaz incluso de infidelidad? Ora al Señor y perdona a la persona que ha sido infiel. Ámala. Yo pienso que Oseas no solamente fue un ejemplo de esa realidad entre Dios y el pueblo infiel, sino entre el esposo y la esposa infiel. Él la volvió a traer, la enamoró y al final ellos se quedaron juntos, ¿no? El punto aquí es eso, ¿no? Si nosotros vivimos la realidad cristiana, tendríamos que perdonar a la persona que pecó. Ahora, eso no es fácil, ¿eh? No, definitivamente. Es una obra del Espíritu Santo. Claro. No es una obra personal. Si fuera humana la obra, no, nadie perdonaría. Pero esta es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que pone en ti el deseo de perdonar y amar a aquel que te fue infiel. Ahora, permítame un minutito solo hablar con nuestra audiencia, ¿no? Para decirles, miren, hay veces el crisol que nosotros vivimos, hay veces la tormenta que está dentro del corazón y de la mente, no depende tanto de que las cosas se solucionen afuera. Sino hay veces depende de nuestra capacidad para que se solucione ese crisol, para que salgamos de ese calor infernal en el que estamos viviendo. Necesitamos un trabajo interior, necesitamos que Dios obre en nuestro corazón esa capacidad de perdonar, de olvidar. Y cuando olvidamos, perdonamos, vamos a vivir felices y tranquilos. Y vamos a poder disfrutar de los años que Dios nos da en este mundo. Creo que Oseas, a pesar del caldero que pasó por la esposa infiel, después pudo dormir tranquilo, ¿no? Al lado de su esposa. Y al lado de la esposa. Sí, el punto es que Oseas, que personifica, que vive la realidad del perdón de Dios, nos ayuda a entender que Dios es amor, que Dios nos perdona, que Dios espera que nosotros nos arrepintamos y Él desea redimirnos. Eso es maravilloso, ¿no? Por eso es que Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, su amor no tiene límite. Él nos quiere redimir hasta el final de nuestras vidas. Es interesante porque viene a mi mente también esta frase del Señor Jesús cuando habla de este problema. Y Él dice, por la dureza del corazón de ustedes es que Moisés les permitió dar carta de divorcio. O sea, en otras palabras, la separación, incluso por infidelidad, sería muestra de un corazón duro y no convertido. Mientras que la muestra de un corazón convertido en carne, tal vez transformado por el Espíritu Santo, es justamente el perdón, incluso en las peores de las circunstancias. Así es. Es tremendo esto. Sí, por eso es una lección de redención. Dios deseaba redimirnos. Y para prueba, el versículo 20 hasta el 22 de Oseas, hasta el 23, perdón, podemos leer que y la desposaré conmigo en fidelidad. Versículo 19 voy a leer antes del 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Qué palabras más maravillosas, que son cualidades de un hombre que ama.
Son cualidades de Dios mismo. Y sigue diciendo, versículo 19, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, ¿no? Al trigo, al vino y al aceite, dice el verso 22, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y lo diré, Lo-amí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. O sea, Dios lo estaba redimiendo, incluso le cambia, que no era el pueblo de Dios, ahora va a ser su pueblo, ¿no? Claro, al hijo no reconocido, ahora lo hace hijo reconocido, ¿no? Sí. Es interesante. Oseas pasó un crisol. No fue fácil esto. No podemos nosotros cerrar nuestros ojos y decir, él disfrutó de todo esto. No. O sea, vivió un momento muy difícil, pero salió victorioso en medio de este momento. Sí, tal vez yo quisiera de repente resumir esas experiencias de Abraham, de Oseas, de Job, en una frase que lo había escrito acá, dice, conocer a Dios nos sostiene. Conocer a Dios no solamente te permite conocer quién es Él, sino te sostiene en medio de las pruebas. Vamos a leer 2 Corintios 1, 8 al 9. El tiempo se nos va acabando, pero necesitamos cerrar con la experiencia de Pablo. Dice ahí, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo también pasó sus momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo evaluamos o qué momentos él pasó? ¿Qué nos dice respecto a esto? Ese mismo pasaje, el capítulo 1 de 2 Corintios, el versículo 8 y 9, ¿no? Está refiriendo algo. Quiero enfatizar una parte importante, ¿no? Ahí en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Iba a morir. No es que lo estaba diciendo de manera literaria, en realidad estaba relatando que ellos estaban en un peligro de morir. Y entonces en el versículo 9 dice, dice que iban a morir, no estaban en sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es interesante que Pablo abre aquí un elemento importante en nosotros como cristianos. Puede ser que estemos en peligro de muerte por causa del Señor, pero recordemos que Dios es el que está conduciendo y que al final no miremos el peligro, miremos más allá del túnel, miremos lo que Dios se propone en ese futuro. En ese futuro Él se propone transformarnos a la semejanza de su Hijo, vivir con Él por la eternidad. Entonces, aquí se abre la confianza plena en Dios que nosotros necesitamos, es ese día de la resurrección. Estos años hemos visto mucha gente murió, ¿no? Evidentemente, no solamente por coronavirus, por si acaso, ¿no? La mayor cantidad de muertes son por causa del cáncer, por causa de la diabetes, etc. Mueren millones de personas por esa causa. Y esas personas también necesitan tener esperanza. Nosotros tal vez estamos en esta vida con esa esperanza porque ya conocemos a Dios, pero muchos no conocen a Dios. Necesitan tener la esperanza. Pablo pasó esta experiencia y el Señor se la dio como una especie de, ¿qué piensas en esta tierra? ¿Qué va a suceder contigo? Voy a morir. Entonces, si vas a morir, ¿qué hay más allá de eso? La esperanza en la resurrección. Pablo también habla de un aguijón en su carne, ¿no? Que había pedido al Señor que lo quiten, pero parece que nunca fue quitado. Y es más, el Señor le dijo solamente, bástate mi gracia. Pablo no es un hombre que no haya sufrido, ¿no? Porque el mismo hecho de que su conversión le cambia de estatus. Porque Pablo era un joven que estaba muy bien direccionado para ocupar cargos jerárquicos, recibía un buen salario, por así decirlo, tenía una educación muy buena, la familia esperaba mucho de él. Pero el día que él se convierte, hasta la familia dijo, ¿qué has hecho, Pablo? ¿No? ¿Qué has hecho? O sea, has hecho una locura. Yo invertí plata en tu educación a los pies de Gamaliel y todo para que tú seas el nuevo jefe, ¿no? Y ahora me vas a acabar siendo uno de los perseguidos. Sí.
sea, debe haber sido complejo para él. O sea, el sufrimiento no solamente tenía que ver con que una vez lo apedrearon, sino que esa pérdida tan grande que él tuvo de estatus y de todas estas cosas, también habrán sido motivo de sufrimiento en su vida, ¿o no? De hecho, todo cristiano en el primer siglo no podía. O sea, cuando tú estabas como Pablo, siendo judío, pertenecías a la sinagoga. Y pertenecer a la sinagoga era reconocimiento de ciudadanía, de derechos sociales, de derechos laborales, etcétera, etcétera. Y ahora cuando tú dices que eres cristiano, entonces la sinagoga te rechaza. Y cuando ellos te rechazan, simplemente pierdes todo. Pierdes en lo social, en lo económico, en lo espiritual, pierdes absolutamente todo. Te quedas como un gentil. En esa época ser gentil era ser nada. Entonces, Pablo pierde todos esos derechos. Ahora, Pablo estuvo en la cárcel también de Roma, no solamente una vez, estuvo 2 veces allá, también estuvo en otras cárceles, todos esos momentos complejos de Pablo. ¿Qué aprendemos? Al final, ¿Pablo es victorioso o Pablo es un hombre que sufre hasta el final y nunca disfruta del gozo? Él disfrutaba del gozo de servir al Señor, y de ese gozo aprendió. En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Pablo nunca se sintió solo, siempre se sintió acompañado y consolado por Dios mismo. Para que pueda pasar esta tribulación, necesitas saber que Dios está contigo. No debes pasar solo esa prueba. Esa es la idea del pasaje. Su vida fue un permanente caldero, pero nunca solo. Nunca solo. Sí, es que cuando tú quieres pasar solo, no lo vas a lograr. No es tu privilegio vencer por ti mismo. Ahora, esta carta de 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 4, también dice algo interesante. Dice que Dios nos consoló para que nosotros también podamos consolar a los otros. O sea, ahí hay una lección también, nos capacita para hacer mejor el trabajo cristiano. Sí, de hecho, por eso leía el verso 4, y antes de eso dice, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Interesante, Él une ese atributo que dice que Dios es Dios de toda consolación, con el hecho de que yo tengo que ser también consolador para otro que sufre. Entonces, no se puede llegar a ser consolador de otro si no has aprendido a ser consolado por Dios. ¿No? Y lo otro que yo diría ahí es, no se puede consolar a otro si tú no has pasado por lo menos por un poquito de lo que el otro está pasando. Sí, un día recuerdo que estábamos en un seminario, ¿te acuerdas? En la carpa, estábamos sentados los dos, y vino una señorita. Y vino como 3 veces a preguntar lo mismo. ¿Yeah? Y después que ella se fue, tú me dijiste, Marcelo, ¿cómo pudiste atender? O sea, ¿cómo pudiste comprenderle a ella? Ella era una señorita que parece que tenía algo especial en su mente, ¿no? Y yo pude ayudarla porque conocía a mi hijo. Claro. ¿No? La limitación de mi hijo, la experiencia que tuve con él me ayudó a comprender a estas personas. Entonces, esa experiencia me ayuda a mí para cuando viene alguien y está pasando una situación similar, le digo, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, ven, vamos a orar, le doy palabras de ánimo y esa persona se va a sentir confortada. Hay algo que yo animaría a mis queridos hermanos, tomando en cuenta esto, ¿no? De repente hay alguien en tu barrio que tal vez tiene un hijo especial, un niño, jovencito, y miren, con habilidades especiales. Con habilidades especiales. Y tal vez esa persona no puede salir de casa porque tiene que estar atendiendo todo el tiempo, tal vez con medicamento, comida, limpiarlo. Sería un bonito ministerio que ahí en la iglesia donde estés ayudes a esa persona y le digas, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Enséñame qué quieres que te ayude. No, quiero que hagas esto, que te enseñe un día y un día tú le ayudas para que esa persona se libere un poco y pueda salir de su casa. Me parece que eso ayudaría mucho a que estas personas sientan el confort de alguien que tal vez no pasó la situación, pero que puede ayudarles un poquito a alivianar
ese estrés que significa atender a una persona con esos problemas. Pero una gran verdad, acabas de decir una gran verdad, queridos amigos, cuando nosotros pasamos por momentos de mucho calor, cuando pasamos por momentos extremos de dificultad, estamos capacitados para ayudar mejor a otras personas. Qué bonito ver acá a mi amigo Marcelo mirando la situación personal de su vida como una bendición que le ayuda a ser más útil y puede ser de mayor bendición para otras personas, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que tratar de hacer en nuestra vida es ver estas situaciones complejas que yo estoy viviendo, cómo me capacitan a mí para ser más útil a mi Dios, para servir mejor a la sociedad, para servir mejor a las personas que nos rodean. Queridos amigos, ya llegó el momento de cerrar, llegó el momento de terminar, así que muchísimas gracias por los comentarios, gracias por estar con nosotros también. No será la última vez, ¿no es cierto? Vamos a estar otra vez seguramente también. Gracias por ser parte de este momento, Marcelo, en este programa de Diálogo Abierto. Vamos a cerrar entonces con una oración. Acompáñanos, por favor, orando. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la vida, gracias por tu cuidado, tu protección. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor, tú permites que nosotros podamos conocer un poco de tu gran plan, conocer un poco de lo que está detrás del sufrimiento que a veces vivimos, de las situaciones difíciles que pasamos. Pero danos la firmeza que tuvo Pablo, Señor. Danos también la voluntad que tuvo Oseas. Danos esa capacidad de mirar el futuro que tuvo Abraham, para que en medio de las situaciones difíciles que pasemos, mirándote a ti, mirando tus propósitos, firmes al hacer tu voluntad, podamos sobreponernos, podamos hacer lo que pasar esos momentos de dificultad y tal vez así también podamos ser más útiles, Señor. Y si hay alguna persona en este momento viendo el programa y tal vez viviendo un momento de mucha dificultad, acompáñalo, por favor. Sé con él, muéstrale el camino de salida. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios los bendiga.